La luz brillaba como diamantes en el elegante salón de baile. Gente adinerada con ropa cara caminaba hablando y riendo. Sus joyas reflejaban la luz al pasar de mesa en mesa. Todos allí tenían más dinero del que la mayoría podía imaginar. Maya caminaba silenciosamente entre las mesas con una bandeja de plata. Vestía el uniforme blanco y negro estándar que todos los camareros debían usar. Su etiqueta con el nombre simplemente decía Mesera 12, ni siquiera su nombre real. Así funcionaban las cosas en el Metropolitan Club. Se suponía que el personal era invisible. Llevaba trabajando desde las 6 de la mañana en su primer trabajo enseñando piano a niños. Ahora eran casi las 9 de la noche y estaba sirviendo bebidas a personas que probablemente gastaron más en una cena de lo que ella ganó en un mes. Le dolían los pies con los zapatos incómodos, pero necesitaba este trabajo. Su hermano menor, Tony, estaba en segundo año de universidad y las facturas no paraban de llegar. Maya se detuvo en la mesa 7 y colocó cuidadosamente copas de champán limpias frente a los comensales. Ninguno la miró ni le dio las gracias. Estaba acostumbrada a esto. La gente rica solía actuar como si no existiera la ayuda. En la mesa más grande del centro, estaba sentado un hombre al que todos parecían conocer. Richard Blackstone era uno de esos multimillonarios tecnológicos que siempre aparecían en portadas de revistas. Había ganado dinero creando aplicaciones que la mayoría de la gente usaba a diario. Esa noche era el invitado de honor de este evento benéfico. Pero Maya notó algo en el que otros podrían pasar por alto. Mientras sonreía y estrechaba la mano de todos, su mirada era fría. Cuando le había servido la mesa antes, él le había chasqueado los dedos como si fuera un perro. No dijo por favor ni gracias. Simplemente señaló lo que quería y esperaba que ella lo entendiera. El salón de baile estaba decorado con flores que costaban más que el alquiler de mamá. Una banda en vivo tocaba música suave en un rincón, mientras que un hermoso piano de cola permanecía sin usar cerca de las ventanas. Mia miró ese piano y se sintió un poco triste. Recordó cuando la música era su mundo entero. Antes de que las facturas y la realidad se apoderaran de ella, la subasta benéfica comenzaría pronto. Los ricos apostaban miles de dólares por viajes y joyas, sintiéndose bien ayudando a niños pobres en algún lugar lejano. Mientras tanto, Maya y los demás camareros limpiaban su desorden por un salario mínimo. Observó a Blackstone reírse a carcajadas de sus propios chistes. Sus amigos también se reían, pero sus sonrisas parecían falsas. El dinero podía comprar muchas cosas, pero no la verdadera amistad ni el respeto. Maya lo había aprendido a las malas. Mientras recogía los platos vacíos, oía fragmentos de conversación. Cotizaciones de acciones, casas de vacaciones, coches caros. Estas personas vivían en un mundo diferente. Un mundo donde el dinero resolvía todos los problemas y abría todas las puertas. La supervisora de Maya, la señora Rodríguez, la miró desde el otro lado de la sala. La mujer mayor había sido amable con Mia desde que empezó a trabajar allí. Sabía que Mia tenía estudios y trabajaba duro para mantener a su familia. Pero incluso la señora Rodríguez tenía que seguir las reglas. Los clientes siempre eran lo primero, sin importar cómo se comportaran. La noche se hacía más larga y algunos de los invitados bebían más. Maya notó que la voz de Blackstone subía de tono. Contaba historias sobre sus negocios, haciéndose pasar por un héroe. Sus amigos asintieron y estuvieron de acuerdo con todo lo que decía. Maya rellenó los vasos de agua e intentó pasar desapercibida. Había aprendido que los mejores camareros eran aquellos a quienes los clientes nunca prestaban atención. Haz tu trabajo, sonríe cuando tengas que hacerlo y vete a casa. Ese era el plan. Pero algo se sentía diferente esa noche. Tal vez era la forma en que Blackstone miraba a su alrededor como si fuera el dueño de todo y de todos. Tal vez era la forma en que trataba a los demás camareros, chasqueando los dedos y exigiendo. Había algo en sus ojos que incomodaba a Mia. Pensó en su vida real fuera de ese elegante salón de baile.
Su pequeño apartamento donde practicaba piano hasta altas horas de la noche con el volumen bajo para no molestar a los vecinos. Las facturas de su préstamo estudiantil que llegaban todos los meses. Su hermano Tony llamándola para contarle sobre sus clases y sus sueños. Maya también tuvo sus propios sueños alguna vez. Había estudiado música en la universidad, incluso obtuvo su maestría. Había escrito canciones y dado conciertos, pero los sueños no pagaban las cuentas y la familia era lo primero. Así que allí estaba ella, llevando bandejas y siendo invisible. La subasta estaba a punto de comenzar. Maya podía ver artículos caros exhibidos en pequeñas mesas alrededor de la sala. Un fin de semana en París, pendientes de diamantes, una clase privada de cocina con un chef famoso, cosas que costaban más dinero del que vería en años. Observó a los invitados entusiasmarse por gastar dinero que por poco no les venía bien. Para ellos, esto era entretenimiento. Para Maya, era solo otra noche de trabajo. Pero no podía quitarse la sensación de que algo iba a suceder, algo que lo cambiaría todo. Al pasar junto a la mesa de Blackstone una vez más, lo oyó reírse de algo cruel que acababa de decir. No le gustaba a uno de los otros camareros. Sus amigos parecían incómodos, pero nadie le dijo que parara. Fue entonces cuando Maya se dio cuenta de que tener todo el dinero del mundo no podía comprar la decencia ni la amabilidad. El piano del rincón parecía llamarla. Se preguntó qué se sentiría sentarse allí y tocar, dejar que la música volviera a fluir entre sus dedos. Pero eso era solo un sueño. Esa noche, solo era la camarera número 12, invisible y olvidada. Maya no sabía que en tan solo unos minutos, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La subasta benéfica acababa de terminar. La gente hablaba y reía, sintiéndose bien por el dinero gastado. El ambiente era relajado y muchos invitados habían estado bebiendo vino toda la noche. Fue entonces cuando la atención de Blackstone se centró en algo que lo cambiaría todo. Estaba recostado en su silla, mirando a su alrededor como un rey que contempla su reino. Sus amigos de negocios estaban pendientes de cada palabra suya, riéndose de chistes que no tenían gracia. El vino lo había vuelto más audaz, más dispuesto a decir lo que realmente pensaba. Su mirada se posó en el hermoso piano de cola que reposaba tranquilamente en la esquina. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro, el tipo de sonrisa que significaba problemas para alguien más. Tenía una idea, y no era buena. Maya estaba recogiendo vasos de una mesa cercana. Se movía silenciosa y eficientemente, intentando terminar su turno e irse a casa. Pensaba en su hermano Tony y en el examen de matemáticas por el que lo había llamado antes. Pensaba en sus propios sueños que parecían tan lejanos. ¿Está ahí? La voz de Blackstone interrumpió las amables conversaciones en la sala. Varias personas se giraron para mirar. Sí, usted, el de la bandeja. Venga. A Maya se le encogió el corazón. Esperaba evitar más interacciones con él esa noche. Pero cuando un cliente llamó, no tuvo otra opción. Se acercó a su mesa, manteniendo un rostro profesionalmente neutral. ¿Puedo ayudarle con algo, señor?, preguntó cortésmente. Blackstone la miró de arriba a abajo con esa misma sonrisa cruel. Sus amigos la observaban, presintiendo que algo estaba a punto de suceder. Las conversaciones en las mesas cercanas se fueron silenciando a medida que la gente empezaba a prestar atención. Estaba mirando ese piano de ahí, dijo Blackstone en voz alta, asegurándose de que los demás pudieran oír. Es un instrumento tan hermoso, pero nadie lo toca. ¡Qué desperdicio! ¿No crees? Maya asintió cortésmente, sin saber a dónde iba. Sí, señor. Es hermoso. ¿Sabes qué? Apuesto a que sí. Blackstone continuó, subiendo la voz. Apuesto a que alguien como tú probablemente creció rodeado de música. ¿Tengo razón? Apuesto a que sabes tocar el piano. La forma en que dijo alguien como tú le puso los pelos de punta a Mía. Sabía exactamente a qué se refería, y todos los demás también.
La sala se iba quedando en silencio a medida que más gente prestaba atención a lo que ocurría. Solo estoy aquí para servir esta noche, señor, dijo Maya con cuidado. Pero Blackstone no había terminado. Ahora se lo estaba pasando bien, alimentándose de la atención. Vamos. No seas modesto. Seguro que tienes ritmo. ¿Por qué no vas y nos tocas algo? Algo auténtico. ¿Sabes a qué me refiero? Las palabras flotaban en el aire como veneno. Maya sintió que la vergüenza y la ira le ardía la cara. En la sala, vio diferentes reacciones. Algunos parecían incómodos y avergonzados. Otros parecían curiosos por lo que sucedería después. Algunos ya sacaban sus teléfonos. La supervisora de Maya, la señora Rodríguez, observaba desde el otro lado de la sala con preocupación. Maya sabía que cualquier cosa que hiciera después podría costarle el trabajo. Si se negaba, Blackstone podría quejarse y hacer que la despidieran. Si aceptaba, estaría siguiéndole la corriente a su cruel juego. Señor, no soy una artista, dijo Maya en voz baja, intentando encontrar una salida. Solo estoy aquí para servir bebidas y comida. Blackstone se rió, pero no fue una risa agradable. Vamos, no sean tímidos. Estoy seguro de que a nuestros invitados les encantaría escuchar música. ¿A ustedes no? Miró a su alrededor, presionando a los demás para que estuvieran de acuerdo. Algunos asintieron incómodos, sin querer molestar al invitado de honor. Otros apartaron la mirada, avergonzados de ser parte de ese momento. Maya se quedó allí, sintiendo el peso de todas las miradas en la sala. Le temblaban un poco las manos, pero intentó mantenerlas firmes. Pensó en irse, pero necesitaba este trabajo. Pensó en las facturas universitarias de su hermano y en sus propios préstamos estudiantiles. No creo que sea apropiado. Señor, dijo con la mayor cortesía posible, pero Blackstone estaba ebrio de vino y poder. No iba a dejarlo pasar. Oh, es perfectamente apropiado. Después de todo, es un evento benéfico. Aquí nos dedicamos a ayudar a la gente. Considérelo una oportunidad. La crueldad en su voz era evidente ahora. No se trataba de música ni entretenimiento. Se trataba de poder y humillación. Quería ponerla en su lugar para recordarles a todos en la sala quién tenía el control y quién no. Maya miró el piano al otro lado de la habitación. Recordó estar sentada. Tocaba pianos como ese en la universidad, en salas de conciertos, en sus sueños de una vida diferente. Recordaba la sensación de la música fluyendo entre sus dedos al crear algo hermoso. Pero eso fue antes de que la realidad la golpeara. Antes de que las facturas y las responsabilidades la dominaran, antes de que se convirtiera en una simple mesera invisible en una habitación llena de gente que la veía como algo menos que humano. La habitación estaba casi completamente en silencio. Todos esperaban a ver qué pasaba. Algunos parecían avergonzados de lo que presenciaban. Otros parecían entretenidos con el drama. Blackstone se recostó en su asiento con satisfacción, seguro de haber ganado. Mia respiró hondo. Tenía que tomar una decisión y cualquier decisión que tomara lo cambiaría todo. Podría irse y probablemente perder su trabajo. Podría negarse y armar un escándalo. O podría hacer algo que nadie en esa habitación esperaba. Pensó en su título de música colgado en la pared de su pequeño apartamento. Pensó en todas las canciones que había escrito, todas las horas que había practicado, todos los sueños que había dejado de lado. Tal vez era hora de dejar de ser invisible. Maya se quedó allí parada durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo unos segundos. Todo el salón se quedó en silencio. Se podía oír caer un alfiler. Todos la miraban fijamente, esperando a ver qué hacía. Blackstone se recostó en su silla con esa mirada de suficiencia. Creía haber ganado. Creía haber humillado con éxito a esta joven delante de toda esa gente importante. Sus amigos parecían incómodos, pero nadie dijo nada para detenerlo. El corazón de Maya latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos.
Le temblaban las manos, pero ya no de miedo. Algo en su interior estaba cambiando. Algo que había estado dormido demasiado tiempo estaba despertando. Miró la sonrisa cruel de Blackstone. Miró los rostros de la sala, algunos curiosos, otros avergonzados, algunos ansiosos por verla derrumbarse. Luego miró el piano que estaba quieto en la esquina, esperando. ¿Sabes qué? Maya dijo, con voz más clara y firme que antes. Tienes razón. Sé tocar el piano. Un murmullo recorrió la multitud. Esto no era lo que esperaban. Ma dejó su bandeja en una mesa cercana. Sus movimientos eran tranquilos y pausados, como si hubiera tomado una decisión inamovible. La señora Rodríguez observaba desde el otro lado de la sala con los ojos muy abiertos. Sabía que Maya estaba a punto de salvarse o de destruir su carrera. Quizás ambas cosas. Mia cruzó el salón hacia el piano. Sus pasos parecían fuertes en la silenciosa sala. La gente se giró en sus sillas para observarla. Algunos ya sacaban sus teléfonos, presintiendo que algo interesante estaba a punto de suceder. Blackstone seguía sonriendo, pero había algo diferente en sus ojos. Tal vez comenzaba a darse cuenta de que esto no iba como lo había planeado. Maya no lloraba ni huía. No suplicaba clemencia ni se disculpaba. Caminaba hacia ese piano como si perteneciera a ese lugar. Maya alcanzó el hermoso instrumento y recorrió con los dedos su pulida superficie. Era un piano de cola Steinway, de esos que cuestan más que la casa de la mayoría. El que había soñado tener algún día, cuando aún creía que los sueños se podían hacer realidad. Sacó el banco y se sentó. La habitación estaba tan silenciosa que todos podían oír el suave susurro de su uniforme mientras se colocaba ante las teclas. Sus manos se posaron sobre el teclado un instante y cerró los ojos. En ese instante, Maya lo recordó todo. Recordó su primera clase de piano a los 7 años. Recordó su recital en la universidad. Recordó las noches escribiendo música y las mañanas practicando escalas. Recordó quién era realmente bajo el uniforme y la invisibilidad. Blackstone observaba con interés, pero también con un toque de nerviosismo. No era la reacción que esperaba. Los demás invitados se inclinaron hacia adelante en sus asientos, curiosos por saber qué sucedería a continuación. Maya abrió los ojos y puso los dedos sobre las teclas. Entonces empezó a tocar. Las primeras notas que salieron no fueron las que nadie esperaba. En lugar de simples canciones folclóricas o música popular, Maya comenzó a tocar la pieza número 1 de Chopin's Bad en sol menor. Es una de las piezas más difíciles y hermosas jamás escritas para piano. La música llenó el salón como agua llenando una taza. Sonidos ricos, complejos y emotivos fluían del piano con una técnica perfecta y un sentimiento profundo. No se trataba de alguien que hubiera aprendido algunas canciones de oído. Era un músico profesional que tocaba a nivel profesional. La sonrisa de Blackstone desapareció por completo. De hecho, se quedó boquiabierto. Esto no formaba parte de su plan en absoluto. Había esperado avergonzar a Maya, no descubrir su increíble talento. En la sala, la gente comenzó a enderezarse. La conversación se detuvo por completo. Incluso los demás camareros dejaron de hacer lo que estaban haciendo para escuchar. Esto no era música de fondo ni simple entretenimiento. Esto era arte. Los dedos de Maya se movían por las teclas como si bailaran. Años de entrenamiento y práctica se reflejaban en cada nota. La emoción de la música era real y poderosa. No solo tocaba las notas. Contaba una historia a través de la música. Algunos de los invitados reconocieron la pieza. Eran personas cultas y cultas que asistían a conciertos sinfónicos y óperas. Reconocían la buena música al oírla, y lo que oían era extraordinario. La pieza de Chopin dura unos 8 minutos, pero Maya tocó cada nota a la perfección. No se saltó ni un solo cambio de tonalidad ni una marca dinámica. Su técnica era impecable, pero más que eso, su interpretación fue hermosa y conmovedora. Mientras tocaba, algo mágico ocurría en la sala.
La atmósfera cruel que Blackstone había creado se desvaneció. La gente se olvidó del estatus social, el dinero y el poder. Eran simplemente seres humanos escuchando música hermosa interpretada por alguien que claramente amaba lo que hacía. Maya sintió la música fluir a través de ella como electricidad. Así era ella realmente. No era la mesera 12, ni la mujer invisible que llevaba bandejas. Era música, artista, alguien capaz de crear belleza en el mundo. Cuando terminó la pieza de Chopin, hubo un momento de silencio absoluto. Luego, poco a poco, comenzaron los aplausos. Empezaron con una persona, luego con otra, y luego se extendieron por toda la sala. Pero Maya aún no había terminado. Sin pausa, pasó a algo completamente diferente. Empezó a tocar una pieza aún más personal, una composición que ella misma había escrito durante sus estudios de posgrado. Era una pieza sobre la lucha y la esperanza, sobre encontrar la belleza en circunstancias difíciles. Ese fue el momento en que todo cambió. Fue entonces cuando Maya dejó de ser una víctima y se convirtió en algo completamente diferente. Fue entonces cuando recordó su propio poder. Mientras Maya pasaba a su composición original, algo eléctrico se produjo en la sala. Los invitados pudieron sentir que lo que escuchaban era diferente a la pieza de Chopin. Esta música era personal, cruda e increíblemente conmovedora. La pieza que Maya había escrito contaba una historia sin palabras. Comenzó tranquilamente con notas sencillas que hablaban de sueños de infancia y esperanzas inocentes. Luego se volvió más complejo, mostrando los desafíos que trae la vida. Había pasajes oscuros que sonaban a lucha y decepción. Secciones brillantes que se sentían como momentos de alegría y progreso. Los dedos de Maya se movían por las teclas con total confianza. Esto ya no era solo habilidad técnica. Era la verdad emocional expresada a través de la música. Todos en la sala podían sentirlo, aunque no pudieran expresarlo con palabras. Blackstone se quedó paralizado en su silla. Su broma cruel había salido mal de la peor manera posible. En lugar de humillar a Maya, le había dado una plataforma para mostrarle a toda la sala su verdadero talento. Su rostro estaba rojo de vergüenza y rabia, pero no podía hacer nada para detener lo que estaba sucediendo. Alrededor de la sala, los teléfonos salían por todas partes. La gente grababa esta increíble actuación sabiendo que estaban presenciando algo especial. Los videos luego se volverían virales, pero ninguno de ellos lo sabía todavía. La señora Rodríguez observaba desde su posición cerca de la puerta de la cocina con lágrimas en los ojos. Siempre había sabido que Mía era diferente a las demás camareras, pero nunca se había imaginado algo así. Se sentía orgullosa y preocupada a la vez. Orgullosa del coraje y el talento de Mía. Preocupada por lo que sucedería después. La composición de Maya se movía por diferentes paisajes emocionales. Había secciones que sonaban a soledad, el tipo de soledad que surge al ocultar quién eres realmente. Había partes que se sentían a determinación, como alguien que se niega a rendirse a pesar de las adversidades. Y había momentos de pura belleza que dejaban a la gente con la respiración entrecortada. Una invitada en particular prestaba mucha atención. La doctora Elizabeth Morrison estaba sentada en una mesa cerca del frente, con los ojos abiertos de par en par al reconocerla. Era profesora de música en una prestigiosa universidad y había pasado toda su carrera rodeada de músicos talentosos. Pero estaba escuchando algo que la impactó. La composición que Maya estaba tocando le sonaba familiar. La doctora Morrison la había escuchado antes en un concierto hacía 3 años. Era una pieza que había ganado un importante concurso internacional para jóvenes compositores, pero el compositor figuraba como M.J. Johnson, un nombre que recordaba porque la pieza había sido extraordinaria. ¿Sería posible? El doctor Morrison estudió el rostro de Mía mientras tocaba. La concentración, la conexión emocional con la música, la forma en que sus manos se movían como si el piano fuera parte de su cuerpo. No se trataba simplemente de alguien tocando una pieza que había aprendido. Era la compositora tocando su propia obra.
Mientras tanto, Maya estaba absorta en su música. Por primera vez en meses, se sintió ella misma de nuevo. Todo el estrés de las facturas, el trabajo y la responsabilidad se desvaneció. Estaba comunicando algo importante a través de su arte. Y la gente realmente escuchaba. La pieza llegó a un clímax que representaba el triunfo sobre la adversidad. No fue fácil ni sencillo. La música reconocía que la vida es dura e injusta, pero también declaraba que la belleza y la dignidad podían sobrevivir incluso en las circunstancias más difíciles. Fue el himno personal de Maya, escrito en una época en la que se preguntaba si alguna vez podría dedicarse profesionalmente a la música. Al tocar la sección final, Maya hizo suya la música de una manera diferente a la composición original. Añadió pequeñas variaciones que reflejaban todo lo que le había sucedido desde que la escribió. Los préstamos estudiantiles, las largas jornadas en múltiples trabajos, los sueños que parecían imposibles, pero también el amor por su hermano, la satisfacción de ayudar a su familia, la fuerza que había encontrado en sí misma. La música hablaba de alguien que no se había rendido, incluso cuando rendirse habría sido más fácil. Hablaba de la dignidad mantenida ante la falta de respeto. Hablaba del talento que se negaba a permanecer oculto para siempre. Los amigos de Blackstone lo miraban con expresiones que iban desde la vergüenza hasta el disgusto. Eran empresarios exitosos que comprendían que su anfitrión acababa de cometer un terrible error. Había revelado sus propios prejuicios e ignorancia frente a una sala llena de gente que recordaría ese momento para siempre. Otros invitados comenzaban a susurrar entre ellos. Algunos reconocieron la calidad de la interpretación de Mia y se sorprendieron al descubrir tal talento en alguien a quien apenas habían notado. Otros simplemente se conmovieron por la belleza de la música y la valentía que Mia había tenido para tocarla. Los camareros y el personal de cocina se habían reunido cerca de las puertas para escuchar. Se corrió la voz rápidamente por las áreas de servicio de que algo increíble estaba sucediendo en el salón. Permanecieron en silencio, orgullosos de su colega, que le estaba demostrando al mundo que eran más que simples trabajadores invisibles. Maya podía sentir cómo la energía en la sala cambiaba mientras tocaba. Lo que había comenzado como un momento de humillación intencionada se estaba convirtiendo en algo completamente diferente. Estaba recuperando su identidad, su dignidad y su poder a través de la música. Al acercarse al final de su composición, Maya supo que nada volvería a ser igual. Ya fuera que ese momento destruyera su vida o la cambiara para siempre, ella había tomado una decisión. Se había negado a ser menospreciada por la crueldad ajena. Las notas finales de su pieza flotaban en el aire como un desafío y una promesa. Mia les había mostrado a todos en esa sala exactamente quién era, y no había vuelta atrás. Al desvanecerse las últimas notas de la composición original de Mia, el silencio en el salón fue absoluto. Por un instante, nadie se movió. Nadie habló. Todos procesaban lo que acababan de escuchar. Entonces Maya hizo algo que conmocionó aún más a la sala. En lugar de detenerse, en lugar de levantarse e irse, comenzó a tocar de nuevo. Esta vez, comenzó una pieza que dejó a varios del público sin aliento. El doctor Morrison se llevó las manos a la boca. Reconoció esa música al instante. Era la pieza que había ganado el Premio Internacional de Jóvenes Compositores hacía 3 años. La pieza que había sido interpretada por importantes orquestas de todo el mundo. La pieza que hizo famosa a M.J. Johnson en los círculos de la música clásica. Pero aquí estaba la parte imposible. Maya no solo tocaba la pieza. La tocaba exactamente como había sido escrita, con todos los matices sutiles y toques personales que solo el compositor conocería. No tenía partitura delante. Tocaba de memoria y cada nota era perfecta. La doctora Morrison se levantó de su mesa. Su silla rozó el suelo. Otros invitados se giraron para mirarla, preguntándose por qué la distinguida profesora se había puesto de pie de repente. Pero la doctora Morrison no podía quedarse quieta. Estaba presenciando algo extraordinario. Dios mío,
Susurró lo suficientemente alto como para que la oyeran los de las mesas cercanas. Es ella. Es realmente ella. La pieza que Maya estaba interpretando se llamaba Resurgir de las cenizas. Contaba la historia de la reconstrucción tras la destrucción, de encontrar esperanza en situaciones desesperadas. Cuando se estrenó hace 3 años, los críticos musicales la calificaron de obra maestra de profunda emoción y el trabajo de una artista madura con algo importante que decir. Leía tocó con la confianza de quien se sabía cada nota de memoria, pues las había escrito ella misma. La música fluía de sus dedos como si fuera parte de su alma. No se trataba solo de habilidad técnica. Era una compositora que interpretaba su propia obra con total comprensión y perfecta emoción. En la sala, la gente comenzaba a darse cuenta de que estaban presenciando algo histórico. Quienes conocían la música clásica reconocieron la pieza y comprendieron su significado. Quienes no la conocían aún podían sentir su poder y belleza. Blackstone estaba desplomado en su silla, con aspecto de querer desaparecer. Su cruel broma no solo había fracasado, sino que había revelado que era compositor. Completamente ignorante sobre la persona a la que había intentado humillar. Había asumido que Mia era solo una camarera sin educación cuando en realidad era una compositora de renombre internacional. La interpretación de Ma fue impecable. Cada marca dinámica, cada cambio de tempo, cada matiz emocional era exactamente como ella lo había planeado al escribir la pieza. La música se elevaba hasta alturas vertiginosas y descendía hasta susurros íntimos. Era un viaje a través de la experiencia humana, expresado en un lenguaje que todos podían entender. La doctora Morrison no pudo contenerse más. Cuando Maya alcanzó un poderoso clímax musical, la profesora se dirigió al piano. Otros invitados la observaban con curiosidad, pero a ella no le importó. Tenía que confirmar lo que ya sabía en su corazón. Cuando Maya terminó la pieza, el aplauso fue inmediato y atronador. La gente se levantó de sus mesas, aplaudiendo con genuino entusiasmo y respeto. No se trataba de un aplauso cortés para un evento benéfico. Era la clase de ovación que los músicos sueñan con recibir. Pero la doctora Morrison levantó la mano para pedir silencio. La sala se fue quedando en silencio poco a poco, presintiendo que algo importante estaba a punto de suceder. «Damas y caballeros», dijo la doctora Morrison, y su voz se oyó con claridad en todo el salón. «Necesito decirles algo importante sobre lo que acaban de escuchar». Maya levantó la vista del piano, sorprendida y un poco nerviosa. No tenía ni idea de quién era esa mujer ni de lo que iba a decir. Hace 3 años, continuó la doctora Morrison, asistí al estreno de una composición llamada Rising from the Ashes en el Lincoln Center. Fue interpretada por la Filarmónica de Nueva York. La pieza ganó el Premio Internacional de Jóvenes Compositores y desde entonces ha sido interpretada por orquestas de todo el mundo. La sala estaba en completo silencio. La gente estaba pendiente de cada palabra. El compositor figuraba como M.J. Johnson, dijo la doctora Morrison, mirando directamente a Maya. Y hasta ese momento, nunca había visto el rostro detrás de ese nombre. Pero lo que acabábamos de escuchar no era solo una interpretación de esa pieza. Era la propia compositora interpretando su propia obra. Se oyeron jadeos por todo el salón. La gente se giró para mirar a Maya con una nueva comprensión. No se trataba de una simple camarera que sabía tocar el piano. Era una compositora legítima, reconocida internacionalmente. «Eres M.J. Johnson, ¿verdad?», preguntó el doctor Morrison con suavidad. Mia asintió lentamente, todavía procesando lo que estaba sucediendo. «Sí», dijo en voz baja. «Soy yo», estalló la sala. La gente hablaba animadamente, sacando sus teléfonos, mirando a Maya con asombro y respeto. La misma mujer que apenas habían notado sirviendo sus bebidas era en realidad una artista célebre. Blackstone parecía a punto de vomitar.
Su intento de humillar a Maya basándose en sus suposiciones racistas la había revelado como la más talentosa de todos los presentes. Los videos que estaban grabando mostrarían al mundo la clase de persona que realmente era. Maya se levantó del piano, todavía abrumada por lo que acababa de suceder. Había estado ocultando su identidad durante tanto tiempo, trabajando en empleos que no tenían nada que ver con su verdadero talento, y de repente su secreto salió a la luz. La doctora Morrison se acercó con lágrimas en los ojos. «Querida», dijo, «llevo 30 años enseñando música y tu composición es una de las piezas más hermosas que he escuchado. ¿Qué haces trabajando de camarera?» Maya sonrió con tristeza. «Préstamos estudiantiles», dijo simplemente. «Y la matrícula universitaria de mi hermano. Los sueños no pagan las facturas». La sala se había quedado en silencio de nuevo, escuchando la conversación. La gente empezaba a comprender la historia completa, no solo el talento de Ma, sino las circunstancias que la obligaron a ocultarlo. «Bueno», dijo la doctora Morrison con firmeza, «eso está a punto de cambiar». Los aplausos que siguieron a la revelación de la doctora Morrison fueron distintos a todo lo que el Metropolitan Club había escuchado jamás. La gente ya no aplaudía cortésmente. Le dedicaban a Maya una ovación de pie. Hombres con trajes caros y mujeres con vestidos de diseñador se pusieron de pie, aplaudiendo con genuino entusiasmo y respeto. Maya estaba de pie junto al piano, todavía con su uniforme de camarera, pero de alguna manera ahora lucía completamente diferente. El mismo atuendo blanco y negro que la había hecho invisible hacía apenas unos minutos ahora parecía un disfraz que la habían obligado a usar. Todos podían verla tal como era en realidad. Los teléfonos estaban por todas partes. La gente grababa videos, tomaba fotos y enviaba mensajes a sus amigos sobre lo que presenciaban. Las publicaciones en redes sociales ya comenzaban a aparecer en línea. La historia comenzaba a extenderse más allá de las paredes del salón de baile. Pero mientras el resto de la sala celebraba el talento de Ma, una persona experimentaba algo muy diferente. Blackstone estaba sentado a su mesa con un aspecto absolutamente miserable. Su rostro estaba rojo de vergüenza y rabia. Su cruel broma no solo había fracasado, sino que lo había hecho quedar como un completo idiota. Sus socios lo miraban con expresiones que iban desde la decepción hasta el disgusto. Eran personas exitosas que se preocupaban sobre su reputación. Estar asociado con alguien que acababa de humillarse públicamente no era bueno para el negocio. Richard, uno de sus socios, susurró con urgencia, «Tenemos que irnos ya». Pero era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Se estaban subiendo videos de todo el incidente a Internet. La historia del multimillonario que intentó humillar a una camarera negra solo para descubrir que era una compositora aclamada internacionalmente era exactamente el tipo de contenido que se viraliza al instante. Maya aceptó con gracia las felicitaciones de los invitados que se acercaron. El Dr. Morrison se mantuvo cerca presentándola a personas importantes del mundo de la música que estaban en el evento. Se corrió la voz rápidamente de que estaban en presencia de un talento genuino. «No puedo creer que hayas estado trabajando de camarera», dijo un invitado, un mecenas de las artes que había asistido a muchas de las presentaciones de Mia sin conocer su rostro. «Tu música me ha hecho llorar varias veces». Ma sonrió agradecida. «La música no siempre paga las cuentas», dijo simplemente. «Hago lo que tengo que hacer para sobrevivir y mantener a mi familia». Esta respuesta honesta hizo que la gente la respetara aún más. Aquí estaba alguien con un talento increíble que nunca había olvidado sus responsabilidades ni perdido la humildad. No se creía con derecho ni era exigente. Era simplemente una persona que intentaba abrirse camino en el mundo. Mientras tanto, la señora Rodríguez observaba desde el otro lado de la sala con lágrimas de alegría corriendo por su rostro. Siempre había sabido que Maya era especial, pero nunca se había imaginado algo así. Se sentía orgullosa y protectora de la joven que había demostrado tanta valentía.
Los demás camareros se reunían cerca de los extremos de la sala. Ya no fingían trabajar. Observaban a su compañera con orgullo y asombro. Maya había hecho algo que los inspiraría durante años. Se había negado a ser menospreciada y había triunfado. Blackstone finalmente se levantó de su mesa, con la clara intención de irse. Pero al empujar su silla hacia atrás, volcó su copa de vino. El vino tinto se derramó sobre el mantel blanco, creando una mancha que parecía simbolizar lo que había hecho con su propia reputación. El sonido del cristal al romperse captó la atención de todos. La sala quedó en silencio mientras la gente se giraba para mirarlo. Por un momento, Blackstone volvió a ser el centro de atención, pero no de la forma que él deseaba. «¿Te vas tan pronto, Richard?», gritó la doctora Morrison, y su voz se oyó con claridad por toda la sala. «¿No quieres felicitar a Maya por su increíble actuación?». El desafío en su voz era inconfundible. Todos observaban ahora, esperando a ver qué haría Blackstone. ¿Se disculparía? ¿Intentaría fingir que no había pasado nada? ¿Redoblaría su crueldad? Blackstone abrió y cerró la boca como pez fuera del agua. Claramente quería decir algo, pero no le salieron las palabras. ¿Cómo te disculpas por revelar tu propio racismo e ignorancia? ¿Cómo te retractas de las suposiciones que expusieron lo peor de tu carácter? Creo que el señor Blackstone ya ha dicho suficiente por hoy, dijo Maya en voz baja, pero su voz resonó por la silenciosa sala. Sus palabras eran dignas y controladas, lo que de alguna manera las hacía más poderosas que cualquier arrebato de ira. Los invitados murmuraron su acuerdo. Muchos miraban a Blackstone con abierto disgusto. Este era un hombre que había intentado humillar a alguien basándose únicamente en prejuicios y suposiciones. Había demostrado ser exactamente el tipo de persona con la que la gente decente no quería relacionarse. Los socios de Blackstone ya se dirigían a la salida, claramente queriendo distanciarse de él lo antes posible. Su lenguaje corporal dejaba claro que su relación con él nunca volvería a ser la misma. Mientras Blackstone se tambaleaba hacia la puerta, Maya lo llamó una vez más. «Señor Blackstone», dijo con voz tranquila y clara, «la próxima vez que quieras hacer suposiciones sobre alguien, quizás quieras preguntarle primero por su historia». Fue una sugerencia amable, pero dolió más que cualquier insulto. Maya había convertido su momento de crueldad intencionada en una lección de dignidad y respeto. Le había mostrado a toda la sala cómo era la verdadera clase. La puerta se cerró tras Blackstone con un suave clic. En cuanto se fue, el ambiente en la sala cambió por completo. La gente empezó a hablar animadamente de nuevo, acercándose a Maya con felicitaciones y tarjetas de visita. El doctor Morrison ya estaba haciendo llamadas telefónicas, conectando a Mia con agentes y directores de orquesta. Otros invitados discutían contratos discográficos y oportunidades de conciertos. Las mismas personas que apenas habían notado a Maya hacía una hora ahora competían por su atención. Maya miró a su alrededor con asombro. La misma sala donde había sido invisible ahora la celebraba como invitada de honor. El piano que había permanecido en silencio toda la noche era ahora el centro de atención. Todo había cambiado en cuestión de unas pocas canciones. Pero lo mejor no fue la fama repentina ni las oportunidades de negocio. Lo mejor fue que Maya había recordado quién era realmente. Se había negado a dejar que nadie más definiera su valor y había recuperado su identidad como artista. La situación había cambiado por completo. La persona que había intentado humillar a los demás se había humillado a sí misma. Y la persona que se suponía impotente había revelado su verdadera fuerza. Para cuando Maya llegó a casa esa noche, los videos ya corrían como la pólvora por internet. Alguien había publicado el primer clip en redes sociales minutos después de que terminara su actuación, y se compartía miles de veces cada hora. Maya estaba sentada en su pequeño apartamento, todavía con su uniforme de camarera, viendo cómo su teléfono se llenaba de notificaciones, mensajes de texto, correos electrónicos, menciones en redes sociales y solicitudes de amistad. Era abrumador. Su hermano Tony la llamó desde la universidad,
tras haber visto el video en el teléfono de su amigo. Maya, Dios mío, ¿de verdad eres tú? Eres famosa. La emoción de Tony era contagiosa, pero Mia aún estaba procesando lo sucedido. No sé si famosa. Maya se rió, pero sonreía. Acabo de tocar el piano. Acabo de tocar el piano. Maya, destrozaste por completo a ese rico y malvado. Todo el mundo habla de ello. Toda la planta de mi dormitorio vio el video juntos. Estábamos aplaudiendo. Los videos se compartían con subtítulos como «Racista». Multimillonario recibe lecciones de un compositor brillante. Y cuando asumes y te haces el ridículo. La gente diseccionaba cada momento del enfrentamiento, desde el cruel desafío de Blackstone hasta la digna respuesta de Maya. Pero no fue solo la atención de las redes sociales lo que cambió la vida de Mia. Su teléfono sonaba constantemente con llamadas de negocios importantes. El Dr. Morrison ya la había puesto en contacto con 3 agentes de talentos diferentes. Un estudio de grabación quería reunirse con ella. 2 orquestas sinfónicas estaban interesadas en encargar nuevas obras. La historia fue recogida por los principales medios de comunicación en 24 horas. Los periodistas querían entrevistar a Maya sobre su experiencia. Estaban fascinados por el contraste entre su talento oculto y su trabajo en el sector servicios, y por la forma en que había gestionado con gracia una situación tan difícil. Un joven compositor revela su talento oculto. Tras el desafío racista del multimillonario, un titular, desde el servidor hasta la estrella, decía, el poder de la dignidad bajo presión. Maya concedió algunas entrevistas cuidadosamente seleccionadas, siempre con clase y centrándose en los aspectos positivos de la historia. Habló sobre la importancia de no juzgar a las personas por sus trabajos, sobre las dificultades de los jóvenes artistas y sobre el poder de la música para unir a las personas. Mientras tanto, Blackstone recibía una atención muy diferente. Millones de personas vieron los videos que mostraban su comportamiento cruel, y la reacción fue abrumadoramente negativa. Las secciones de comentarios se llenaron de críticas a sus suposiciones racistas y su actitud arrogante. Su negocio también se veía afectado. Varios clientes importantes anunciaron que terminarían sus relaciones con su empresa. Los inversores estaban nerviosos por ser asociados con alguien que se había convertido en un símbolo de discriminación laboral y prejuicio racial en la empresa Blackstone. Las acciones cayeron significativamente durante la primera semana después del incidente. Los miembros de la junta directiva convocaban reuniones de emergencia. Sus propios empleados se avergonzaban de trabajar para él. Algunos buscaban nuevos empleos en lugar de verse asociados con su reputación. El Metropolitan Club lidiaba con sus propias consecuencias. Si bien la mayoría elogiaba el desempeño de Ma, algunos criticaban al club por emplear a personas tan talentosas en puestos de servicio sin reconocer su potencial. La gerencia del club anunció nuevas políticas para apoyar el desarrollo de los empleados y reconocer talentos ocultos. La señora Rodríguez también se convirtió en una especie de heroína en la historia. Las entrevistas revelaron que siempre había tratado a Maya con respeto y había intentado protegerla de clientes difíciles. Fue ascendida a un puesto directivo y se le pidió que ayudara a desarrollar mejores políticas para el trato al personal. La vida de Maya estaba cambiando rápidamente. En una semana, había firmado con una prestigiosa agencia de talentos. Un sello discográfico quería producir un álbum con sus composiciones. Las salas de conciertos la contrataban para actuar con meses de anticipación. Pero el cambio más significativo fue personal. Maya ya no tenía que ocultar quién era. Podía dedicarse a la música abiertamente, sin vergüenza ni miedo. La presión financiera que la había obligado a aceptar trabajos en el sector de servicios se estaba aliviando a medida que las oportunidades musicales se multiplicaban. Usó su nueva plataforma para hablar de temas importantes. En entrevistas, habló sobre los desafíos que enfrentan los artistas jóvenes, la realidad de la deuda estudiantil y cómo la sociedad a menudo subestima tanto la educación como el trabajo de servicio. Nunca me avergoncé de ser camarera. Maya dijo en una entrevista,
El trabajo de servicio es un trabajo honesto y me enseñó lecciones importantes sobre la dignidad y el respeto. El problema no era mi trabajo. El problema. Había gente que pensaba que mi trabajo me restaba valor como persona. Su historia inspiró a otras personas a compartir sus propias experiencias de talentos ocultos y sueños no realizados. Maestros, conserjes, taxistas y cajeros publicaron videos de ellos mismos cantando, pintando, escribiendo y creando. Maya había iniciado accidentalmente un movimiento que celebraba la plena humanidad de los trabajadores. El incidente también desató importantes conversaciones sobre el racismo y las suposiciones. Las escuelas de negocios comenzaron a usar la historia como caso de estudio, así como sobre el sesgo inconsciente y el costo del prejuicio. Los programas de capacitación en diversidad incorporaron el video como ejemplo de la rapidez con la que el comportamiento discriminatorio puede destruir reputaciones y relaciones. Blackstone, mientras tanto, había desaparecido en gran medida de la vista pública. Se había visto obligado a dimitir de la junta directiva de su empresa y había perdido su puesto en varias juntas directivas de organizaciones benéficas. Su riqueza se mantuvo, pero su influencia y respeto se habían esfumado. Algunas personas le pidieron que se disculpara públicamente, pero Mia lo desaconsejó. No necesito su disculpa, dijo. Necesito que aprenda de esto y trate bien a la gente. Mejorar en el futuro. Eso significaría más que cualquier palabra. La historia de Mia se convirtió en un símbolo de resiliencia y dignidad. Las escuelas la invitaron a hablar con los estudiantes sobre seguir sus sueños y defenderse. Su música se interpretaba en todo el mundo, a menudo con la historia de esa noche en el Metropolitan Club como parte del programa. Pero quizás el cambio más importante fue el más simple. Maya finalmente podía ser ella misma. No tenía que ocultar su educación ni restarle importancia a su talento. Podía despertarse cada mañana y dedicarse a la música, lo que más amaba en el mundo. La mujer que había sido invisible ahora era imposible de ignorar, y estaba usando su visibilidad para hacer del mundo un lugar un poco más justo y amable. 6 meses después, Maya estaba entre bastidores del Carnegie Hall con un hermoso vestido negro de concierto en lugar de un uniforme de camarera. Sus manos estaban firmes ahora, no por nerviosismo, sino por confianza. Podía oír el murmullo del público con entradas agotadas al otro lado del telón. Esa noche era el estreno de su nuevo Sinfonía Invisible No More. Era una pieza inspirada en su experiencia de esa noche en el Metropolitan Club, pero se había convertido en algo mucho más grande. Se trataba de todos los que alguna vez habían sido ignorados, subestimados o descartados por su trabajo, sus antecedentes o el color de su piel. El Dr. Morrison apareció a su lado, radiante de orgullo. ¿Estás listo?, preguntó. Maya sonrió. He estado listo toda mi vida. Al subir al escenario, el público se puso de pie en señal de agradecimiento. No eran personas que aplaudían por cortesía ni obligación. Eran amantes de la música que habían venido específicamente a escuchar su obra. Conocían su historia y respetaban su talento. Maya miró al público y vio rostros que representaban su trayectoria. La señora Rodríguez estaba sentada en la primera fila con su mejor vestido y llorando de alegría. Su hermano Tony estaba allí con varios de sus amigos de la universidad, todos sonriendo con orgullo. Los estudiantes del Dr. Morrison llenaron una sección entera, emocionados de ver a la protegida del profesor actuó. Pero Maya también notó algo más que la hizo especialmente feliz. Dispersos entre el público había personas con uniformes de trabajo, camareros, conserjes, guardias de seguridad, trabajadores de tiendas minoristas que habían salido de sus turnos para asistir. Su historia los había inspirado a perseguir sus propios sueños, y ella se había asegurado de que hubiera entradas disponibles para los trabajadores a precios asequibles. Cuando la orquesta comenzó a tocar, Maya sintió la magia familiar de la música llenando el espacio. Su sinfonía contaba la historia de talentos ocultos y sueños postergados. Pero también contaba la historia de coraje y dignidad frente a la adversidad.
La música hablaba a todos los que alguna vez se habían sentido invisibles o infravalorados. El primer movimiento representaba la rutina diaria de la supervivencia, los ritmos repetitivos del trabajo que pagan las cuentas pero no alimentan el alma. El segundo movimiento era más oscuro, explorando el dolor de ser incomprendido y rechazado. Pero el tercer movimiento fue donde surgió la magia. Fue el momento de la revelación, cuando el talento oculto se libera y exige ser escuchado. El movimiento final fue puro triunfo. No el triunfo de la venganza ni la amargura, sino el triunfo de alguien que se había negado a ser menospreciado. Era música sobre la transformación, sobre hacerse visible, sobre reclamar el lugar que le corresponde en el mundo. Al llegar la sinfonía a su clímax, Maya pensó en cuánto había cambiado su vida. La mujer que antes se preocupaba por pagar el alquiler ahora tenía seguridad financiera. La artista que había ocultado su talento ahora era reconocida internacionalmente. La camarera que había sido tratada como invisible ahora era imposible de ignorar. Pero el cambio más importante no se trataba de la fama ni del dinero. Se trataba de la dignidad y el respeto. Maya había aprendido que nunca más tendría que aceptar ser tratada como menos que humana. Había encontrado su voz y la usaba para animar a los demás. Al terminar la sinfonía, los aplausos fueron atronadores. El público se puso de pie y vitoreó durante minutos. Mucha gente lloraba, conmovida por la belleza y el poder de la música de Mia. Esto no era solo entretenimiento. Era arte que cambió la forma en que la gente veía el mundo. Después de la actuación, Mia fue rodeada de felicitaciones y solicitudes de entrevistas. Los ejecutivos discográficos querían hablar sobre su próximo álbum. Directores de sinfonías de todo el mundo la invitaban a estrenar nuevas obras. Las escuelas de música le ofrecían puestos de profesora, pero la conversación que más significó para Maya provino de una joven que se acercó a ella después de que el público se dispersara. Vestía un uniforme de restaurante de comida rápida y parecía cansada por una larga jornada. «Señorita Johnson», dijo la joven con timidez. «Yo también soy compositora. Trabajo en una hamburguesería durante el día, pero compongo música por la noche. Tu historia me dio el valor para seguir adelante. Solo quería darte las gracias». Maya sonrió y le dio una tarjeta de presentación de un programa musical que ayudaba a artistas en activo. «Nunca renuncies a tus sueños», dijo, «y nunca dejes que nadie te haga sentir que tu trabajo diario define tu valor». Al salir Maya del Carnegie Hall esa noche, pasó por un kiosco donde las revistas aún publicaban ocasionalmente actualizaciones sobre diversas historias del año anterior. Ya no buscaba artículos sobre ella, pero sí notó una pequeña información sobre Blackstone. Se había visto obligado a vender su empresa y prácticamente había desaparecido de la vida pública. Su riqueza seguía intacta, pero su influencia se había esfumado. Algunos informes sugerían que estaba en terapia, tratando de comprender y cambiar sus prejuicios. Maya esperaba que fuera cierto. No le deseaba ningún mal. Solo quería que se convirtiera en una mejor persona. La propia historia de Maya se había vuelto más grande que eso. Una noche en el Metropolitan Club, había usado su plataforma para fundar una fundación que otorgaba becas a artistas en activo. Fue mentora de jóvenes compositores y les ayudó a desenvolverse en la industria musical. Habló en escuelas y conferencias sobre la dignidad, el respeto y la importancia de ver la humanidad plena en cada persona. Su música se interpretaba en todo el mundo, pero ella nunca olvidó sus orígenes. Seguía visitando el Metropolitan Club ocasionalmente, no como camarera, sino como invitada de honor. El club había cambiado sus políticas y ahora apoyaba activamente el desarrollo de los empleados y las actividades artísticas. El apartamento de Maya también era diferente. En lugar de un pequeño estudio con facturas apiladas sobre la mesa, tenía una hermosa casa con un piano de cola donde podía componer cuando la inspiración la asaltaba. Las fotos en sus paredes la mostraban con músicos famosos y en lugares prestigiosos. Pero su foto más preciada era de aquella primera noche en el Carnegie Hall, con la señora Rodríguez y Tony radiantes a su lado.
La transformación era completa. Pero no se trataba solo de Maya. Su historia había inspirado un movimiento. Personas de todo el mundo compartían sus propias historias ocultas, talentos y apoyando los sueños de los demás. Los empleadores estaban reconsiderando su trato con sus trabajadores. La sociedad estaba aprendiendo poco a poco a valorar todo el potencial de cada persona. Maya había aprendido que el verdadero poder no proviene de menospreciar a los demás. Proviene de elevarlos. Había convertido un momento de humillación intencionada en una vida llena de propósito y significado. Y lo más importante, había demostrado que la dignidad, el talento y el valor no se determinan por el puesto de trabajo ni por las circunstancias económicas. La mujer invisible no solo se había hecho visible, sino que se había convertido en un faro de luz para todos los que alguna vez se sintieron ignorados o infravalorados. Y su música seguiría inspirando a las generaciones venideras, recordándoles que todos tenemos una historia que vale la pena escuchar y talentos que celebrar. El viaje de Maya, de servidora a estrella, había terminado, pero su misión de cambiar la forma en que la sociedad trata a sus miembros más vulnerables apenas comenzaba. Había transformado no solo su propia vida, sino que había iniciado una transformación que se extendería por los años venideros.